Mi cuñada le dijo a mi esposo que yo lo engañaba, pero mi esposo decidió llamar al número y respondió el amante de mi cuñada. Yo, que estoy en mis 30 años, me encuentro casada con mi esposo, en sus 30 también. Hasta hace relativamente poco, tenía una relación bastante buena con mi cuñada, la arpía de esta situación. No éramos mejores amigas que nos hacíamos trencitas mientras hablábamos de nuestros sueños, pero nos llevábamos bien. Nos mandábamos memes, nos veíamos en reuniones familiares, yo le llevaba regalos a su primer hijo y ella venía a charlar o nos reuníamos a tomar un café. Eso fue así hasta el día que nació su segundo hijo. Para explicar esto sin que parezca que soy una bruja que odia bebés, el nacimiento no fue una emergencia dramática en medio de una tormenta ni nada así. Ella se puso de parto, fue al hospital con su esposo y avisaron a la familia. Yo no fui porque ese mismo día estaba en otro hospital con mi madre, en una ciudad diferente, porque tenía una cirugía programada. No era una emergencia, pero sí algo que llevaba semanas organizado, y yo era la persona que iba a acompañarla, llevarla, hablar con médicos, ayudarla después, y asegurarme de que no intentara levantarse a hacer café media hora después de salir de recuperación y que le saltaran todos los puntos. Mi madre es de esas mujeres que creen que descansar es para débiles y que si su médico dice que se tome un par de semanas tranquilas, ella lo traduce en su cabeza como 20 minutos y ya puedo subirme a reparar el techo. Mi esposo sí fue a ver a su hermana y al bebé, en representación mía y como matrimonio. Yo le mandé felicitaciones, flores y un regalo. Creo que estuve bien, ¿no creen? También le escribí a mi cuñada explicándole que no podía moverme del hospital donde estaba mi madre, pero que iría a verla cuando estuviera en casa y más tranquila. Creo que todo esto era más que razonable, y si mi cuñada fuera una mujer razonable, hubiera dicho, no te preocupes, Ope, que tu madre se ponga mejor pronto. Mi cuñada no opina como tú, sino como una aberración de la naturaleza. Según ella, al casarme con su hermano me convertí en parte de la familia, y eso significaba que debía estar presente en los momentos importantes de su familia, sin importar la mía. Aparentemente, la cirugía de mi madre, que me dio la vida, me sacó por entre sus piernas, me crió, puso un techo en mi cabeza estando sola, y ahora probablemente lo quiera reparar, y estaba en una camilla con anestesia en el cuerpo, no calificaba como momento importante. Supongo que mi madre debió haber tenido la cortesía de cancelar su procedimiento, tal vez hacer fuerza para no morirse porque la cirugía no se la realizó porque era divertido, y así no competir con el útero de mi cuñada. Antes de eso, repito, nos llevábamos bien. Por eso al principio pensé que era cansancio, hormonas, estrés posparto o una mezcla de todo. No respondí mal. Le pedí disculpas si se sintió poco apoyada, pero le expliqué otra vez que no podía abandonar a mi madre en el hospital. Mi esposo también habló con ella y le dijo que estaba exagerando. No estuve en el hospital, no hay vídeos, pero cuando imagino esa conversación, es algo así. Cuñada, ¿dónde está Ope? Mi esposo, dándole una cachetada mientras se encuentra recostada haciendo las respiraciones, ya te dije que Ope está ocupada. Mis suegros se entendieron perfectamente. De hecho, mi suegra me dijo que no tenía nada que disculparme, porque una cirugía también era una situación familiar seria y me deseó suerte para que todo saliera bien, y que mi madre tuviera una rápida recuperación. Pienso que lo dijo en serio, pero también podría haberlo dicho solamente para que yo le traiga unos dulces que le gustan de la ciudad de mi madre. De cualquier forma, fue más decente que su hija. Mi cuñada escuchó todo eso y decidió archivar la información en la carpeta mental titulada, no me importa, igual estoy ofendida. Después se empezó con los comentarios. En cada reunión familiar encontraba la forma de recordarlo. Si alguien hablaba del bebé, decía algo como que, ¿te acuerdas de eso que sucedió en el hospital? Bueno, Ope se lo perdió. También mencionaba cosas de la familia, y hablaba del poco compromiso de algunos integrantes, es decir, yo. Si mi esposo me defendía, ella hacía esa cara de víctima profesional que parece decir, miren cómo me atacan mientras yo solo estoy siendo una santa con pestañas postizas. Mi esposo le respondió varias veces. Ha habido algunas variaciones, pero si fusiono todas y hago un monstruo de ellas, queda algo como esto, ya te dimos los motivos de por qué Ope no pudo asistir a tu parto, así que ahora cierra la maldita boca y come tu comida antes de que Ope te haga un enema con ella. Esas fueron sus palabras, pero con mi esposo estamos tan conectados que podría haber leído mi mente. También puede haber sido que yo haya dicho algo similar antes y mi esposo solo se lo haya recordado, pero fue un periodo muy confuso y prefiero no incriminarme. Mis suegros también intentaron hablar con ella. Uno pensaría que, como padres, ellos tendrían un poco más de llegada a esa parte del cerebro de mi cuñada que aún funciona, pero ese es el caso. Así que dejé de asistir a algunas reuniones. En primer lugar, porque ya estaba agotada mentalmente de esta mujer. En segundo lugar, porque la idea del enema comenzaba a tener más sentido para mí y no quería esperar a que mi suegra sirviera piña asada sin quitar la cáscara, para poner en práctica mi amenaza. Les pedí disculpas a mis suegros porque ellos no tenían la culpa, y me dijeron que lo entendían.
Mi esposo siguió yendo a algunas cosas solo, pero cada vez menos, porque también se estaba cansando. Eso la enfureció más. Parece que mi cuñada no quería que yo fuera a las reuniones, pero tampoco quería que no fuera. Quería que estuviera allí para poder molestarme delante de todos. Por eso, cuando dejé de hacerlo, eso también hirió sus sentimientos. Eso nos lleva al momento en donde decidió escalar las cosas y hacer todo peor. Para ella, claro. Y no tiene que ver con el enema, pero estoy segura de que lo hubiera preferido. Una noche, mi esposo llegó a casa con una expresión rara. No de enojo conmigo, más bien de, acabo de ver algo tan estúpido que necesito procesarlo antes de reírme. Me mostró unas capturas que su hermana le había enviado. Ella le había dicho que tenía que hablar con él y luego pasó a mostrarle lo que supuestamente eran pruebas de mi infidelidad. Tenía estas capturas de un intercambio de mensajes entre ella y un supuesto amante fogoso. Solo que mis supuestas respuestas no sonaban mucho a mí, y ni siquiera tenía agendado al tipo, era solo un número desconocido. Las capturas eran mensajes supuestamente entre yo y un hombre, o al menos la entidad que había elegido de amante. Eran ridículas. No solo porque yo no escribo así, sino porque parecían redactadas por alguien que aprendió a coquetear con una suculenta. Cosas como, no puedo esperar a verte otra vez, mi amor prohibido, y, tu esposa nunca sabrá lo nuestro. Sí, al parecer estaba engañando con un hombre casado, lo cual lo hacía mucho peor, y mi cuñada se encargó de resaltarlo cuando se lo contaba. Yo casi me ofendo más por la calidad literaria que por la acusación. Mi esposo no me preguntó si era verdad. Aunque sí hubo un, explícame esto, pero más bien con un tono tipo, mi hermana es una idiota o lo estoy imaginando. Él me mostró el teléfono y dijo que su hermana estaba perdiendo el poco juicio que le quedaba. Recuerda que las capturas mostraban el número del supuesto amante viril con el que me estaba viendo. Mi esposo dijo que iba a llamar para asustar a mi cuñada porque pensaba que seguro era una de sus amigas con las que se enviaron mensajes para recrear la conversación. Él puso el altavoz y marcó. Contestó un hombre. Bueno, eso ya me dio un poco de intriga porque no sonaba a mi cuñado. Mi esposo preguntó por el nombre del número, aunque parecía reconocerlo. El hombre dijo su nombre y ahí mi esposo no tuvo dudas. Con eso confirmó que era el ex de mi cuñada. Un ex bastante conocido, de antes de que ella se casara, del tipo que su esposo nunca quiso cerca porque, según la familia, la historia entre ellos había terminado mal y no lo quería cerca de ella. Mi esposo colgó bastante rápido. Después comenzó lo que yo puedo describir como una especie de investigación amateur que encontró oro rápidamente. No me preguntes qué hizo, pero descubrió que mi cuñada seguía a este hombre en sus redes sociales, pero no con las cuentas oficiales, entre comillas. Al parecer, tenía otra cuenta de cuando era una adolescente, que supongo que el esposo desconocía. También recordaba la contraseña, porque compartían el ordenador de adolescentes y sabía esas cosas de su hermana. Lo mejor, y por mejor quiero decir lo más estúpido que he visto desde que una prima intentó secar un celular en el microondas, es que ella usó el teléfono de su amante para crear estas capturas, enviándose a ella misma los mensajes o a otro teléfono. Dejando el número al descubierto, lo que nos llevó a descubrir todo lo que sabíamos hasta ese momento. Después llegó la siguiente, reunión familiar. Y sí, decidí ir. No porque extrañara los comentarios de mi cuñada, no porque quisiera reconciliarme. Fui porque hay momentos en la vida en que una debe presentarse, sentarse con calma, comer ensalada de pasta y esperar a que la persona equivocada abra la boca. La reunión fue en casa de mis suegros. Mi cuñada estaba allí con su esposo y los niños. Actuaba demasiado normal. De hecho, me sonrió como si nada. No sé por qué sonreía, pero supongo que pensó que su plan hizo que mi esposo me obligara a ir a las cenas. ¿Mencioné que no es muy inteligente? Quiero decir, con lo que hizo, uno esperaría que nos divorciáramos. Pero tengo la certeza de que en sus engranajes pensó que no funcionaría, pero al menos tendríamos una discusión en la que finalmente mi esposo me dijera que era mejor volver a las reuniones para que mi cuñada dejara estas tonterías en el pasado. De todas formas, sin importar lo que pensara su cerebro de hormiga, fui al evento de su hundimiento. Durante casi una hora no pasó nada. Hablamos de comida, de trabajo, del bebé, de tonterías. Los únicos que sabíamos lo que iba a pasar éramos mi esposo y yo. Y mi esposo, aunque mordiéndose la lengua, tenía prohibido decir algo. Si había alguien que iba a tener el placer de hundirla, era yo, me merecía ese privilegio. Se podría decir que me sentía con derecho a darle su karma a mi cuñada. Entonces mi cuñada no pudo evitarlo. Alguien mencionó lo bonito que era que todos estuviéramos juntos. Ella me miró y dijo, con esa voz dulce que usa la gente cuando quiere apuñalarte, pero con servilleta de tela. Es bueno que hayas podido venir a esta reunión familiar. Porque te perdiste el nacimiento de mi hijo, y eso no es algo que hagan los miembros de esta familia. Lo cual ahora eres, cuando decidiste casarte con mi hermano. Tenía varios escenarios para cómo sería la revelación,
pero creo que esto me dio el mayor pie de la historia. Mis ideas iban más por la línea de que, cuando se sirviera el postre, yo hiciera un anuncio o algo así de simple. En cambio, este regalo cayó en mi falda y decidí abrirlo como niña en Navidad que recibe un pony envuelto. Le dije que me intrigaba cómo funcionaba eso de ser parte de la familia. Pregunté si su ex también había sido invitado o si todavía no lo consideraban familia porque no estaba claro si era el padre de su hijo. Después añadí que, por lo mucho que había estado encima, debajo, delante y detrás de ella, yo habría pensado que ya había forzado su entrada familiar por méritos propios. Hubo un silencio hermoso. Todos en la mesa, menos mi esposo, su hermana y yo, estaban como, ¿qué está pasando aquí? Mi cuñada se puso muy, pero muy roja, y temimos que entrara en combustión espontánea y nos llevara con ella al infierno. Mi esposo comenzó a reírse, ya que luego me confesó que le gustó mi respuesta. Y antes que digan, pero Ope, eres una desgraciada, el esposo de tu cuñada no merecía esto, déjame decirte que este hombre no intentó frenar a su esposa cuando hacía todos esos comentarios hacia mí. No lo odio y mi venganza no estaba dirigida a él, pero tampoco le debía algún tipo de cortesía. Mi cuñada empezó a gritar que yo era una mentirosa, que estaba loca y que era muy bajo de mi parte traer esas mentiras a la mesa familiar porque no tenía pruebas. Así que, si su propia cara no era prueba suficiente, tal vez las capturas de su antigua cuenta en redes sociales podrían servir como prueba. No soy abogada o juez, pero tampoco estábamos en una corte. Mi suegra empezó a llorar. Mi suegro se levantó y se fue a la cocina, creo que para no decir algo bastante malo a mi cuñada. Su esposo la miraba, pero ella no sabía a quién hablarle. Si a su madre, a su padre, a Eric o a nosotros. Su padre regresó y le dijo que ni siquiera podía verla a los ojos en este momento y que sería mejor que se fuera. Intentó levantarse para llevarse a los niños. Estaba temblando, gritando, tirando cosas en el bolso y diciendo que nadie volvería a verlos. Fue ahí cuando mi suegra, que hasta ese momento estaba llorando, se puso firme. Le dijo que dejara a los niños allí, que no estaba en condiciones de conducir ni de tomar decisiones, y que tenía muchas cosas que resolver antes de arrastrar a 2 niños a su crisis. Mi cuñada gritó que eran sus hijos. Mi suegra respondió que precisamente por eso debía pensar en ellos y no en ella. No solo se la veía mal por toda la situación, creo que estaba mentalmente inestable. Supongo que mi venganza finalmente le movió el cerebro. Su esposo también le dijo que no se iba a llevar a los niños y que tampoco fuera a la casa, porque allí no tendría más lugar después de esto. Al final, ella se fue sin los niños. Nosotros también nos quedamos un rato. Principalmente porque mi cuñado nos pidió algo de pruebas y hasta le dimos el acceso a la cuenta de mi cuñada para que lo viera con sus propios ojos. Así terminó la cena familiar. Actualización 1. Con unos días desde la cena, creo que es el momento de sentarme a escribir una actualización que me han pedido. Para quienes no la quieren, porque me han llamado una destructora de familias, espero que también digan esas cosas a mi cuñada, si es que tiene cuenta de Reddit, porque no solo intentó lo mismo sin pruebas reales, también era una destructora de familias siendo infiel. He elegido llamar al esposo de mi cuñada Eric, porque ahora no será más su esposo y es más fácil referirme a él así ahora. Eric echó definitivamente a mi cuñada de la casa. Para ser más precisa, le dijo que no volviera mientras él consultaba con un abogado y decidía qué hacer. La casa está a nombre de los padres de Eric, aunque él vive allí y se supone que algún día la heredará. Eso se volvió importante porque mi cuñada intentó decir que él no podía sacarla de su casa, que había invertido emocional y económicamente para dejarla como le gustaba. Sus propios suegros le respondieron que, técnicamente, no era su casa, y que sacara todas las porquerías que había metido allí. Sí, fue a llorarle a sus suegros para ver si ellos hacían entrar, entre comillas, en razón a su esposo. Eric también está solicitando pruebas de ADN para los 2 niños, la tortuga, el canario y todo lo que alguna vez han compartido. Solo han tenido un canario realmente, pero en este punto no culpo al hombre por querer confirmar todo lo del matrimonio porque ha vivido una gran mentira. Mi cuñada no se llevó a los niños. Eso fue una decisión de Eric y sus padres después de revisar más mensajes. La parte más grave no fue solo la infidelidad. Fue que encontraron conversaciones donde mi cuñada hablaba de llevar al bebé, que tiene unos 8 meses, a sus encuentros con su ex. El hijo mayor se quedaba en la guardería, el bebé tenía que ir con ella. En los mensajes decían que podían dejarlo durmiendo mientras ellos hacían cosas que yo no voy a copiar aquí porque me gusta tener internet, y no quiero que una agencia gubernamental aparezca en mi puerta para confiscarme el router por escribir semejante asco. No estoy exagerando cuando digo que Eric cambió por completo al leer eso. Una infidelidad ya es una traición. Llevar a un bebé a encuentros con tu amante y hablar de él como si fuera una mochila que puedes dejar en una esquina es otra categoría. No sé cómo describirlo sin que me den ganas de tirarme a un volcán, y no recomiendo hacer eso porque aparentemente la ciencia dice que es mortal. Por ahora, Eric está cuidando a los niños con ayuda de sus padres y sus suegros.
Él no sabe si ambos son biológicamente suyos, pero dijo que por el momento no cambiará nada hasta obtener las pruebas. Sus padres están muy involucrados. Mis suegros también están ayudando en lo que pueden, aunque están devastados. Mi suegra está muy triste con todo y odia a su hija porque se la pasa hablando de la familia y luego provocó todo esto. Mi suegro es más de los insultos y de decir abiertamente lo que piensa de su hija. No veo a mi suegra corrigiendo o pidiéndole que no diga esas cosas tampoco. Mi cuñada, por su parte, está actuando como si todos le hubiéramos robado la vida. Ha llamado a mi esposo varias veces desde números distintos. Él no contesta. Me escribió a mí una vez preguntando si estaba feliz con esto, y le respondí que sí antes de bloquearla. También intentó convencer a Eric de que los mensajes eran fantasías y que nunca llevó al bebé a nada. El problema es que todo esto lo encontró husmeando entre las cosas de mi cuñada antes de que ella se las llevara. Por lo que cuenta, es mucho peor que lo que mi esposo encontró en la vieja cuenta de redes sociales. Eric no está compartiendo todo con nosotros, y está bien. Realmente no quiero saber cada detalle. El ex, amante o como quieran llamarlo, también está metido en el desastre. Por lo que Eric sabe, el tipo no sabía que mi cuñada había usado su número para inventar mi infidelidad. Cuando se enteró, se enojó muchísimo porque ella fue tan mezquina conmigo que terminó exponiéndolos a ambos. Me parece hermoso que su molestia no sea, hicimos algo horrible, sino, nos descubrieron porque fuiste estúpida. Romance moderno, supongo. Eric ya entregó todo a su abogado para que trabaje. Quiere pedir la custodia principal de los niños cuando se aclare lo del ADN y el divorcio. No tengo idea de qué hará si regresan negativos. Toda la parte de los mensajes que se enviaban y lo de llevar al bebé con ellos a sus encuentros dan mucho asco. Tanto que mis suegros no saben todo, por temor a que a mi suegro le dé un ataque. No tiene problemas de corazón, pero estas cosas podrían dárselos. Están tratando de estar para los niños, para Eric y para mi esposo. Nadie está defendiendo a mi cuñada, ni van a minimizar esto de ninguna manera. Tampoco sé qué habla la familia extendida de mi esposo, eso lo están manejando mis suegros, pero no los veo defendiendo a mi cuñada. Dios, todo esto sucedió porque mi madre tuvo una cirugía. Qué diferente sería si se hubiera programado 3 días antes o 3 días después. En parte, mi madre está feliz de que haya derivado en tanto drama familiar, porque no está involucrada. También sorprendida, porque no esperaba estar en medio de esto de algún modo. Actualizaré cuando vuelvan los resultados o cuando suceda algo más. Actualización 2. Los resultados de ADN llegaron, curiosos lectores de Reddit. El hijo mayor es de Eric, pero el bebé no. No descarta otras potenciales infidelidades de mi cuñada, ni cuando comenzó sus encuentros con su ex, pero esa es la información que poseemos en este momento. Si quieren la versión extraoficial y no confirmada, mi cuñada parece haber tenido estos encuentros desde hace mucho tiempo. Solo un poco de suerte de que el mayor fuera Eric, porque ella no se cuidaba para poder quedar embarazada desde que se casaron. Eric está destrozado, según mis suegros, quienes más están cerca de él por una cuestión logística de sus nietos, a quienes ayudan a cuidar. Aunque sigue cuidando a ambos niños por ahora. Y quiero dejar claro algo, él no ha tratado diferente al bebé desde que se enteró. Eso dice mucho de él. No sé si todos podrían hacer eso, y no voy a juzgar a quien no pudiera, pero él está poniendo al niño primero mientras decide el camino legal. Eric planea pedir la custodia total de su hijo biológico. Su abogado va a usar los mensajes, el comportamiento de mi cuñada y todo lo que encontraron sobre los encuentros con el bebé presente. También ha estado hablando con los padres de mi cuñada, mis suegros, y ellos planean pedir custodia o tutela del bebé si legalmente es la mejor opción. No confían en mi cuñada, y tampoco confían en el amante para ser padre. Digo, no parece ser material de padre si antepone sus ganas de acostarse con mi cuñada a la decencia de no hacerlo frente al bebé. Ojo, no quiero decir que en algunos casos, con padres que no tienen un lugar grande para tener a sus hijos separados de la cama matrimonial, no tengan más remedio que hacerlo. Pero no de personas que parecían organizar una película para adultos en lugar de un encuentro amoroso. También van a perseguir manutención infantil. Eric por su hijo, mis suegros por el bebé si terminan quedándose con él. Y sí, planean ir contra mi cuñada y contra el amante, según corresponda. Mi suegro dijo algo como que si ellos tuvieron tiempo para hacer al niño, ahora pueden pagar por él y más les vale no atrasarse con el pago. Me da algo de tranquilidad que haya adultos responsables para los niños. Mi cuñada fue a la casa de Eric a hacer una escena. Y cuando digo escena, no me refiero a una conversación tensa, me refiero a gritos en la entrada, acusaciones, llanto e insultos y tan fuerte que algunos vecinos salieron a mirar. Eric no la dejó entrar. Se quedó en la puerta, y cada vez que ella gritaba que él le estaba robando a sus hijos, él le respondía repitiendo partes de los mensajes donde ella hablaba de dejar al bebé durmiendo en la misma habitación donde se encontraba con su ex. Si los vecinos habían salido para un espectáculo, iban a tener uno completo.
Algunos vecinos preguntaron si había que llamar a la policía. Eric respondió que no, que su pronta exesposa ya se marcharía. Tuvo que irse, no dignamente, pero se fue. Esperaba que gritar que le estaban quitando a los hijos jugara a su favor con la presión social, pero fue todo lo contrario. Eric también se hizo pruebas médicas completas, y no tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual. Lo menciono porque varias personas preguntaron y porque ya han sucedido tantas cosas que esto sería lo menos sorprendente. El amante, por lo que sabemos, no está exactamente feliz con mi cuñada. Parece que la relación se rompió o al menos se está rompiendo. Él la culpa por lo de usar su teléfono sin saberlo, llamándola abiertamente una tonta porque su pelea mezquina conmigo hizo estallar todo. Le debe doler tener que pagar pensión alimenticia por un hijo que ni siquiera podrá criar. Ella intentó contactarme otra vez. Me escribió para preguntar si yo estaba disfrutando ver su vida destruida. No le respondí, pero voy a admitir aquí, ante Reddit y cualquier espíritu chismoso que esté leyendo sobre mi hombro, que sí. ¿Para qué mentir, si destruir a quien lo merece es divertido? No disfruto el daño que hizo a terceros, pero no es mi daño, sino el que ella provocó con sus piernas abiertas. Esos niños sufrirán más si esto salía a la luz en algunos años, cuando el bebé no se pareciera mucho a Eric o jugaban a hacerse uno de esos tests de ancestros caseros. ¿Me convierte en una buena persona? No, pero no voy a fingir que no se lo merecía. Actualizaré cuando haya una decisión sobre custodia. Espero que la próxima vez tenga algo más definitivo y menos olor a habitación de hotel barata. Actualización 3. Esta será mi última actualización, a menos que mi cuñada intente entrar al Congreso o le dé por abrir de nuevo la boca. Me gustan los finales felices, y este se acerca bastante. Aunque, como siempre, un poco de drama, como era de esperarse de mi cuñada. Eric consiguió la custodia de su hijo biológico. No creo que haya mucho que decir de esa situación. Fue lento, aburrido y lleno de papeles, pero el resultado fue que un juez pensó que dejarlo al cuidado de esa madre era una pésima idea. Se usaron también personas para evaluar el estado psicológico del hijo mayor y eso, junto a las pruebas, tuvo un rol protagónico en el veredicto. También se fijó pensión alimenticia que ella deberá pagar por su hijo a Eric. Estoy segura de que la parte de perder a su hijo no es lo más doloroso para ella, si priorizaba un rapidito antes de lo correcto, pero no sé qué pasa en su cabeza en este momento. Mis suegros obtuvieron la custodia del bebé. El amante fue confirmado como padre y también debe pagar manutención. Mi cuñada también debe pagar su parte, no se va a escapar de eso. Los dos son responsables, que es una palabra que parecen haber descubierto tarde. Pero mejor tarde que nunca, supongo. Ahora, el bebé está con mis suegros, quienes han reorganizado su vida de una forma que me da tristeza y admiración al mismo tiempo. No tenían planeado criar a un bebé otra vez, pero lo están haciendo porque alguien tenía que hacer algo por ese bebé. Mi cuñada no está con el amante 100% confirmado. No creo que para el amante todo lo que hacían sea lo suficientemente bueno para terminar con una deuda por 17 años, o lo que sea que falte para que cumpla la mayoría de edad. No sé cómo decirlo, pero ni una acompañante con beneficios es tan cara como mi cuñada. Una historia de amor preciosa. Si tu idea de amor incluye cero amor y mucho asco. Eso hace más miserable a mi cuñada de lo que podía imaginar. Perdió a su esposo, perdió la casa, perdió la custodia de sus hijos, perdió al amante y probablemente perdió alguna cosa más que no puedo imaginar. No, la inteligencia no la ha perdido. Hay que tener una antes de que se extravíe. Imagina que provocó todo esto porque no fui a un nacimiento, a una habitación de hospital, y que no fui suficientemente parte de esta familia. Bueno, ahora ella ni siquiera es parte de la familia. Mi cuñada es como esas perras a las que les gusta ladrar a otras perras. Solo que cuando la otra perra la muerde, solo saben llorar. Bueno, prepara esas lágrimas porque vamos a tener una temporada de lluvias. Edición 1. Para quienes comentan que mi cuñada y su amante solo estaban actuando, que no estaban juntos para mejorar sus chances, quiero decirles que estuvieron equivocados todo este tiempo. Su amante está con otra mujer en este momento, pobre de ella. Y si bien existe la posibilidad de que podrían seguir siendo amantes, mi cuñada no es de las mujeres a las que les guste compartir a su hombre. Algo de gracia tiene, porque en sus mensajes yo estaba con un hombre casado porque así era más jugoso su chisme, pero cuando se trata de ella no se aplica. Bueno, supongo que será algún tipo de estándar para ella, de amor propio. No sé qué clase de estándar exactamente, pero algo debe haber, ¿no? Edición 2. ¿Recuerdan a la novia del amante de mi cuñada? Creo que debería haber elegido un nombre para el amante. Bueno, ya sabe lo que sucedió con mi cuñada y lo dejó. Ella pensaba, porque el tipo le había dicho, que no tenía mucho dinero porque ayudaba a sus padres para que tuvieran una mejor situación económica. Los mismos padres fueron los que le dijeron a la novia a dónde iba ese dinero cada mes, y por qué don amante tenía tantas necesidades económicas, que ella debía pagar por sus citas.
No sé si pensar de la exnovia como, pobrecita, o, ¿acaso eres tonta? También siento que le he hecho un favor a mi cuñada. También entiendo por qué a la familia de mi cuñada no le gustaba su ex.